Muy buenas tardes a todos. Buenos días a todos aquellos académicos, profesores, profesionales veterinarios que están en el otro lado del Atlántico. Y vamos hoy a presentar una conferencia que creo que es del máximo interés, que se titula El futuro de la universidad y de los estudios de veterinaria. Y para esto hemos invitado concretamente al excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Córdoba, nuestro compañero veterinario, el doctor José Carlos Gómez Villamandos. Bueno, José Carlos Gómez Villamandos es catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada de la Facultad de Veterinaria. Fue premio extraordinario de licenciatura en el 86, doctor en veterinaria por la Universidad de Córdoba en el 88, premio de difusión de temas agrarios y pesqueros de la Comunidad Autónoma de Canarias, diplomado por el European College of Veterinary Pathologists en el 98 y diplomado en alta dirección de universidades en el 2008. Ha realizado estancias en Hannover, en el Centro de Alta Seguridad Biológica en Sanidad Animal, CISA y NIA, hoy Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desde el año 88 al 92 fue profesor de la Facultad de Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria, de la que fue secretario académico. Ha participado y dirigido diferentes proyectos de innovación y mejora docente. Ha dirigido y participado en proyectos de investigación de la Unión Europea, del Plan Estatal de I+D y de la Junta de Andalucía, relacionados con el estudio de la patogenia de las respuestas inmuneinflamatorias de las enfermedades víricas que afectan a los animales. Es autor de más de 125 artículos en revistas indexadas de su especialidad. Su actividad investigadora ha quedado reflejada en numerosas contribuciones a congresos, participando como ponente invitado en ediciones de congresos relevantes de la especialidad, como los del American College of Veterinary Pathologists, European Comparative Pathology. Ha recibido 8 premios en congresos internacionales, ha sido evaluador y es evaluador externo de diferentes agencias, ha dirigido 17 tesis doctorales, de las cuales 10 recibieron la mención europea. En la Universidad de Córdoba ha desempeñado los siguientes cargos académicos: director del Servicio Central de Apoyo a la Investigación, del Secretariado de Infraestructura para la Investigación y vicerrector de Estudios de Posgrado y Formación Continuada. Desde la puesta en marcha en el 2009 hasta el 2014 fue coordinador académico del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación en Andalucía, en el que se agrupan 5 universidades andaluzas y algún OPI de investigación. Desde junio del 2014, rector de la Universidad de Córdoba y presidente precisamente del Campus de Excelencia Internacional, presidiendo la red estatal de Campus de Excelencia en Agroalimentación. Desde septiembre de 2014 preside la sectorial de I+D+I de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía y desde octubre de 2015 el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. En el año 2016 fue elegido presidente de la Comisión Sectorial CRUE I+D+I. Desde ese año hasta el 2020 fue patrono de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y en el 2017 fue nombrado vicepresidente para Europa de la red iberoamericana Innovagro y en 2019 presidente de la red. Es vicepresidente del Foro Transfiere, miembro del Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Consejo Asesor Andaluz de I+D+I. En el 2019 fue elegido presidente de la CRUE, Universidades Españolas. Es miembro, entre otros órganos colegiados, del Patronato del Instituto Cervantes, del Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y de su comisión permanente, así como del Patronato de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Es académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, es académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía, no, hay una equivocación, es académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias de Bellas Artes, las letras y Nobles Artes de Córdoba. Es premio Hasdai Ibn Safruk en su 9ª edición, concedido por la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba. Medalla de oro número 17 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Por último, diré que está en posesión, entre otras distinciones,
de la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil, de la Cruz al Mérito Militar, distintivo blanco, de la Cruz al Mérito Policial, distintivo blanco, de la Medalla de Oro al Mérito Profesional y de la Palma de Oro, Civisme de Buonemo Internacional, de la cédula de embajador de la marca Ejército. Muchísimas gracias, tiene un espléndido currículum vitae y le doy la palabra pues, para que exponga el futuro de la universidad y sobre todo de nuestros estudios de veterinaria. Pues muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias, querido Arturo, y muchísimas gracias a todos. Veo muchas caras amigas y eso siempre es un placer. Compañeros de mesa, bueno, como saben, todos esos cargos de presidente, vicepresidente, es gratis et amore, que en alguna ocasión alguien me ha preguntado, bueno, ¿y por todo esto se cobra? Y ya sabéis cómo es esto en nuestra vida, ¿no? En la vida académica, que estamos en todos sitios y siempre gratis et amore. Bueno, como decía el presidente, le voy a brevemente, bueno, intentaré ser breve, no sé de cuánto tiempo dispongo, pero para hablar un poco sobre el futuro de la universidad y evidentemente de nuestros estudios de veterinaria. Empezaré, pues, evidentemente, por la universidad. Saben que sobre la universidad hay cierta creencia generalizada. Yo no estaba jugando al DC. No pasa nada. Bueno, cierta creencia generalizada de que la universidad es un lugar inmovilista, que los que estamos dentro de la universidad somos inmovilistas, ¿no? Y que no solamente somos inmovilistas, sino que se nos ha llegado a comparar en alguna ocasión con los cementerios, diciendo que el problema de los cementerios de la universidad es que los que están dentro no lo pueden cambiar o no lo quieren cambiar, ¿no? Incluso Ortega y Gasset también comenta algo sobre eso. Pero yo creo que desde esa fotografía de la universidad, universitario de los inicios de los 60 a la situación actual, creo que ha habido bastantes cambios. Y bastantes cambios, muchos de ellos promovidos desde la propia universidad, desde dentro de la universidad. Saben que con la ley de la reforma universitaria en principio y luego con la ley orgánica, con la ley orgánica de universidades, la Universidad Española dejó atrás una forma de actuar, una forma de ser, se convirtió en una estructura con una estructura departamental, una estructura de centro y lo que fue más importante, no acercó a Europa. Fue el primer paso con la LRU, el primer paso de aproximación a Europa, que luego se continuó con la Ley Orgánica de Universidades, con la modificación de esa Ley Orgánica de Universidades, y el futuro deparará si seguimos en ese camino de acercarnos a Europa o separarnos de Europa con la ley que actualmente se está desarrollando. Y entre todos esos cambios, que son cambios normativos y legislativos, donde los universitarios, las universidades, los agentes sociales hemos estado inmersos de una forma directa, pues vino un cambio puramente académico, o sustancialmente académico, que como saben es el Plan Bolonia. Un Plan Bolonia del que todos nos gustaba la música, pero que cuando llegó la letra, la cosa, bueno, cuando te dicen que todo tiene que ser a coste cero, pues se pueden imaginar. Llegamos al Plan Bolonia en un momento de crisis económica, el coste era mínimo, pero sin embargo se ha ido implantando, se ha ido desarrollándose con sus luces y con sus sombras, pero evidentemente con una mejora, eso sí hay que reconocerlo, con una mejora de la docencia, sobre todo en determinadas titulaciones, en la nuestra, evidentemente, pero en otras titulaciones donde todo lo que era hablar de prácticas, hablar de experiencia en el sector profesional, ni se comentaba ni se sabía. En el nuestro, en el ámbito de la veterinaria, las facultades que existíamos en aquel momento, pues ya desarrollábamos de alguna forma el Plan Bolonia y ha sido más un cambio de estructura junto con una mejora de la metodología docente que otra cosa. Y esa universidad de los años 60 y de los años 70 era una universidad donde la investigación era ocasional o era en grupos determinados, muy concretos, y de eso hemos pasado en general en el sistema universitario español a una universidad investigadora, a una universidad donde además de realizar la actividad docente se intentan transmitir valores, no ya solo con el ejemplo del profesor, que es fundamental, sino también a través de determinadas actividades que se desarrollan, el tema de voluntariado, el tema de la internacionalización a través de los programas de movilidad, de la cooperación, las aulas de cultura. Generamos cultura que compartimos con la sociedad, cosas que antes evidentemente no pasaba y que sale del seno de la propia universidad, de esa universidad inmovilista. La carrera profesional está ya aquilatada por ANECA, ese ente, ¿no?, al que todos
al que todo el profesorado joven le tiene pánico, que es ANECA, y nos olvidamos que ANECA la constituimos nosotros mismos, que es lo más grande, ANECA es nosotros mismos, y evidentemente ahí tiene que haber, y ahí esto ha permitido, esta estructura ha permitido asegurar una serie de mínimos, por lo menos para el profesorado. Podremos estar más o menos de acuerdo cuáles son los mínimos, ¿no? Pero evidentemente garantiza unos mínimos donde quizás la docencia es el gran problema, no se evalúa lo suficiente ni la actividad profesional, ¿no? Que en el caso nuestro pues sería fundamental, ¿no? Y bueno, y otras actividades como se han ido desarrollando de una forma transversal en cualquier universidad, el emprendimiento, la preocupación por la empleabilidad de nuestros estudiantes, algo que antes pues no pasaba, ¿no? Y hoy evidentemente es algo que está, ya digo, inmerso y que es una gran preocupación para todos. De tal forma que la universidad sigue siendo esa, yo prefiero llamarlo escalera social a ascensor social. El ascensor social le da el botón y sube. En el ascensor, en la escalera, tienes que realizar un trabajo y hay un esfuerzo. Y evidentemente la universidad, el estudio, todo lo que es la educación y la formación, pues requieren esfuerzos, ¿no? De tal forma que sigue siendo esa escalera social. El que siga siéndolo o no, no depende solo de nosotros, sino de un mercado laboral bastante complejo, como bien sabéis, y que muchas veces pues, es incapaz de absorber pues, a tanto talento que se genera en nuestras universidades, y que es un talento que se genera en nuestras universidades y que sale fuera de nuestro país por la falta de oportunidades en nuestra tierra o se encuentran en una situación de precariedad, ¿no? Y es evidente que la universidad jugó un papel importantísimo, ¿no? A partir de los años 80 en todo lo que ha sido ese milagro español, ¿no? Toda esa modernización de nuestro país, ¿no? Y con esto no quiero entrar desde luego en autocomplacencia, pero sí en autoestima, algo que muchas veces nos falta a los universitarios, que somos muy dados a autofustigarnos, ¿no? Y yo creo que los universitarios, la universidad española en general y la sociedad española en general deberíamos estar satisfechos con lo realizado, pero también ser conscientes de todo lo que tenemos que realizar, esa capacidad de mejora que tenemos. Tenemos que ser ese alumno de notable alto que quiere sobresaliente y matrícula, y así es como deberíamos enfocar y como creo que muchas veces se enfoca lo que es la política universitaria desde dentro, y que muchas veces nos falta esa visión de utilizar y de explotar todo el potencial de la universidad por parte de lo que nos rodea, fundamentalmente de la estructura de gobierno, sea a nivel nacional, autonómico, local, provincial. No son capaces, ¿no? Cada día lo están haciendo más, ¿no? Pero no son capaces de sacar todo el rendimiento que puede tener la universidad como ese elemento transformador de la sociedad y del desarrollo económico y social. Por eso, nada de autocomplacencia, sino ser conscientes de lo mucho que hemos avanzado. Cualquiera de nosotros, si mira la universidad cuando estudiamos a cómo está hoy, cómo están nuestras facultades no tienen nada que ver. Y cómo se implican en muchísimas cosas que antes, bueno, pues no eran importantes, ¿no? Desde esa implicación directa con la sociedad, en una gran colaboración, y desde luego en esa formación de nuestros estudiantes. Bien, pues ante ese reto, desde CRUE Universidad Española, en el año 2018 se pidió al Parlamento, al Congreso de los Diputados, se les pidió pues, que se hiciera una nueva ley de universidades. Se pidió esa nueva ley de universidades y se cometió, creo, y lo he dicho muchas veces, lo puedo volver a repetir, un error de concepto. Pedimos que se hiciera una nueva ley, pero no dijimos para qué queríamos la nueva ley. Y eso, evidentemente, pues siempre puede generar algún que otro problema. En cualquier caso, cuando llegamos a la presidencia de CRUE, el equipo que entramos, pues nos pusimos a trabajar en hacer eso, precisamente, qué necesita la Universidad Española para cumplir con su misión, qué necesita España de la universidad o qué universidad necesita España, ¿no? Y para eso, bueno, pues estuvimos trabajando durante varios meses todos los rectores y todas las rectoras de las universidades públicas y privadas españolas. Se llegó a un documento que llamamos Universidad 2030, se compartió con agentes sociales, se compartió con la conferencia de estudiantes y es un documento dinámico en el cual, bueno, pues se van haciendo una serie de modificaciones que lo que pretendemos y estamos intentando, con ciertas dificultades, es que la nueva ley dé respuesta a esa universidad que necesitamos de futuro. Una universidad con mayor autonomía, una universidad con rendición de cuentas, una universidad que tenga capacidad de contratación mucho mejor que la que tiene ahora, bueno, y con todas esas leyes que
que hay ahora mismo en el Estado español, que son leyes que se hacen pensando, yo diría que pensando en ningún sector, pero en concreto pensando en el sector universitario, desde luego que no. Y son leyes que evidentemente cuando se ponen en marcha, como ha sido la de la reforma laboral, pues generan dificultades en la gestión. Que siempre le buscamos una solución, faltaría menos, ¿no? Pero que desde luego sí pedimos que haya unas leyes específicas o que en esas leyes que se promulguen, bueno, pues que haya alguna serie de consideraciones para la universidad y para la investigación en general. De tal forma que para la próxima década lo que necesitamos es una universidad internacionalizada, no solamente abierta, sino a Europa, sino al espacio iberoamericano de educación superior, uno de los grandes objetivos donde tenemos que estar, pero no solamente ahí, sino también en África. África tiene una población joven, toda la zona de Centroáfrica, una población muy joven, una población que requiere formación y sería bueno que Europa y España en concreto pues dieran ese paso de contribuir a la formación de estos países, ¿no? Porque de esta forma se establecen unos vínculos que luego pues, sirven para todo, ¿no? Y sirven fundamentalmente para esa internacionalización de la marca España. Siempre le hemos dicho a los distintos gobiernos que no se nos utiliza lo suficiente como marca España y las universidades españolas tienen buen cartel y el abrir puertas con las universidades siempre sería positivo, ¿no? Luego, esa formación que tenemos que dar en nuestras universidades se tiene que adaptar a un mercado de trabajo tremendamente flexible, muy dinámico, con cambios continuos, lo estamos viendo y desde luego tiene que ser una universidad, para ser una universidad del siglo XXI, no solo una universidad que transfiere conocimiento a través de la docencia, sino que también tiene que generar ese conocimiento y tiene que compartir ese conocimiento con el sector productivo, ¿no? Tiene que hacer investigación, tiene que hacer transferencia que sirva para la innovación. En definitiva, lo que es necesario es que gestionemos bien el conocimiento. Y todo eso en una situación como esa imagen que tenéis ahí, luego la comentaré al final, de un equilibrio inestable, que es como siempre se mueve la universidad. En una situación, yo creo que la sociedad en general y sobre todo en estos últimos tiempos, en una situación de equilibrio bastante inestable. Bueno, y profundizando en esas misiones de la universidad. Bien, en cuanto a los retos de la docencia, hay un reto que es fundamental. Y yo hablaría tanto un reto fundamental tanto para la docencia como para cualquier actividad, docencia, investigación, transferencia. Y es que el propio personal de la universidad, el profesorado, fundamentalmente el profesorado de la universidad, tuviera conciencia de la trascendencia que tiene su actividad. Estamos en unos momentos que por eso de esas acreditaciones de ANECA, pues el profesorado se dedica, bueno, pues a ir rellenando los puntos de la BCREC y haciendo las cosas pues de una forma sistemática debido a un currículum que se marca y a una serie de hitos. Pero puede ser, y yo creo que desgraciadamente no somos conscientes en el día a día, tampoco en el día a día, pero de vez en cuando deberíamos ser conscientes de esa importancia que tiene lo que hacemos, de esa importancia de la docencia en la formación de nuevos veterinarios, nuevas veterinarias que van a ser el futuro del país, de esa investigación que a lo mejor no resuelve nada hoy, pero que va a servir en el futuro, seguro que va a servir y va a contribuir a esa generación y ese crecimiento del conocimiento. Entonces, ser consciente de esa trascendencia creo que es uno de los principales retos que tenemos ahora en un sistema que está excesivamente burocratizado, una de las cosas malas de Bolonia, excesivamente burocratizado. Y desde luego ese profesor se tiene que transformar, el profesor nos tenemos que transformar en guía. Hoy los estudiantes, para esto también hay que cambiar mucho de la metodología docente, ¿no? Los estudiantes hoy cuando van a clase siguen haciendo lo que hacían en la mayoría de los casos, ¿no? Tomar apuntes, a veces lo que hacen es tomarte la lección porque van con los apuntes del compañero del año anterior y están viendo si se te ha equivocado algo, ya sabéis, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener ahí un cambio de concepto. Es verdad que con la cantidad de alumnos que se tiene, pues es muy difícil hacerlo, pero sí es verdad que debemos intentar pasar de esa imagen, esa figura de transmisor a guía del estudiante. Algo que hacemos en el doctorado, algo que hacemos en los másteres, algo que hacemos en el trabajo fin de grado, intentar eso poco a poco, ir pasándolo a las fases iniciales, ¿no? Donde el alumno busque la información y nosotros los vayamos guiando, ¿no? Con todas las dificultades que eso entraña, estructurales de nuestras casas, ¿no? La calidad y la internacionalización, ya lo hemos dicho, y sobre todo tiene que ser una docencia que permita o que dé una formación integral, una formación flexible a través de
que son las soft skills, de las distintas competencias, para preparar a nuestros estudiantes a ese mercado laboral pues tremendamente voluble y que es tremendamente dinámico. En definitiva, tenemos que hacer pues unos profesionales que sean muy versátiles. Tenemos veterinarios que han sido gerentes de un diario, y parecería que no, pero bueno, lo hay. Hay algunos que llegan a rectores, imaginaros, otros llegan a senadores, diputados y cosas de estas, ¿verdad? Es decir, que la formación que tenemos en veterinaria es una formación lo suficientemente amplia y sólida como para enriquecerla con esa versatilidad a través de toda esa formación en competencias, en soft skills, que permitan, desde luego, una mejor integración en un mercado laboral dinámico. En la investigación, los retos, bueno, por un lado hay un problema clave en el ámbito de las universidades, en el sistema general de ciencia y tecnología español, pero en concreto en las universidades, que es el depender de las comunidades autónomas, por un lado, y dependiendo de en qué comunidad autónoma esté, pues puedes tener algo de fortalecimiento institucional para la investigación o no tenerlo, o tenerlo condicionado de alguna forma u otra, y no hay un plan estatal de fortalecimiento del sistema universitario español. Una partida presupuestaria que mediante contrato programa pues haga que las universidades no pierdan su capacidad investigadora. Uno de los grandes riesgos que hemos corrido con las crisis económicas, pero no solo con las crisis económicas, sino también con la renovación generacional que se ha hecho, es que líneas de investigación han podido quedar rotas, se han podido perder grupos de investigación, entonces siempre, desde hace muchos años, venimos pidiendo ese fortalecimiento institucional, que no es mucho dinero, es lo suficiente para mantener ese entramado de investigación dentro de las universidades que permita, en las situaciones de dificultad de los distintos grupos, pues mantener esa actividad. No significa financiar a todo el mundo, pero sí significa aumentar la clase media, la calidad de la clase media de la investigación española, porque si aumentamos la clase media tendremos puntos de excelencia, ¿no? Ahora, si matamos la clase media, pues no habrá excelencia, ¿no? Santiago Ramón y Cajal hay uno, que de la nada hizo lo que hizo, pero como hoy se mueve la ciencia, de luego necesitamos esa clase media de alto nivel, cada vez mayor nivel, para seguir manteniendo esa producción científica, para ese buen nivel de investigación que se mantiene en nuestro país. España está siempre entre la 10ª, 10, 11 posición a nivel internacional en producción científica, y gran parte de ella, el 70%, viene de las universidades. Pero si va a indicadores de calidad no es el 70, es el 72%. Es decir, que no solo producimos en cantidad, sino que además producimos en calidad. 72% de la producción de esos de primer cuartil, primer decil, todo lo que son indicadores de excelencia de la investigación, surge de las universidades. Algo que a algunos organismos públicos de investigación les da un poquito de coraje, pero que es la realidad, ¿no? Y desde luego, todo lo que significa, tanto para la docencia como para la investigación, la captación y la retención de talento. Al final, el secreto está en las personas, en el compromiso de las personas y el voluntarismo de las personas, del cual el sistema se ha venido aprovechando pues, para seguir manteniendo unos estándares de calidad. Y es fundamental, y sería fundamental desde luego, que eso lo siguiéramos haciendo. Sale ahí un algo, ya, es que no veía, no por otra cosa. Es sobre la retención de talento. Yo creo que en eso están inmersas todas las universidades y que es fundamental para que lo hagamos, ¿no? Y luego algo que hemos pedido y seguiremos pidiendo, que es la desburocratización y la justificación de resultados de la investigación. Es tremendamente farragoso, se va complicando año tras año. Los cambios que se van a incorporar a la ley de la ciencia, actual ley de la ciencia, empiezan a favorecer un poco, pero un poco. Es decir, con eso no estamos conformes con el cambio, pero se necesitan muchos más cambios. Hace falta cambios de un mayor calado, posiblemente asociado a cambios, a que las leyes, lo que decía antes, a que se hagan leyes específicas en las distintas actividades de la ley de contratos públicos, en la ley de subvenciones específicos para las universidades, para el ámbito de la ciencia y de la investigación. Algo que creo que es difícil que se haga porque no hay ese compromiso por ningún gobierno hasta ahora, pero que en cualquier caso existe
en otros países, no te preocupes, en otros países de la Unión Europea, ¿no? Donde sí tienen ese carácter, esas leyes específicas, ¿no? Vale, perfecto. Ahora lo que no consigo yo es que pase. Esto es Pegasus. Eso lo hemos sacado ahora en la campaña, mientras que lo pone. En la campaña de publicidad de la Universidad de Córdoba son así frases, dice. Y una es, ¿quieres ser importante y que te espíe Pegasus? O servir a los demás y estudiar en la universidad o algo así, ¿no? Sí, tiene ser útil a los demás y estudiar en la universidad. Bueno, y desde luego el gran reto que desde el ámbito de la veterinaria, desde luego, creo que se hace, ¿no? Es decir, con toda esa labor asistencial, pues se hace ese compartir el conocimiento, bueno, pues en toda la labor que se realiza asistencial en nuestros hospitales clínicos, en los servicios, distintos servicios de diagnóstico, pero que en cualquier caso deberíamos seguir incentivando y desde luego incrementando, ¿no? También en el ámbito de la tecnología de los alimentos, de la bromatología, pues también hay muchísima colaboración. Es algo que es consustancial, al ser una profesión regulada y al haber una profesión claramente definida, pues es relativamente fácil estas colaboraciones, pero desde luego se tiene que seguir haciendo, ¿no? Y todo eso ha venido, bueno, pues también alentado de alguna forma como por el sexenio de transferencia, ¿no? Sexenio de transferencia es ese reconocimiento que nunca se había hecho al profesorado por hacer transferencia del conocimiento, ¿no? Pero es uno de los grandes, sigue siendo en general en la universidad uno de los grandes retos. Bueno, está a la paso porque son indicadores de colaboración con el sector productivo de forma muy general. Y lo que os decía antes, ¿no? Estamos en una situación que hay distintos marcos normativos que cuando los ves, pues no sabes, pues te parece una muñeca de estas rusas, ¿no? Que la abres y te encuentras una ley a cuál peor, ¿no? La ley de incompatibilidades, la ley que nos dificulta la colaboración con el sector productivo en empresas de base tecnológica, la ley de la ciencia, que esperemos que ese cambio no sea el único cambio, sino que siga, la ley orgánica de universidades, a saber, la ley de economía sostenible, la ley de contrato del sector público y muchas más leyes. Entonces, si no tenemos un marco normativo adecuado para la actividad universitaria en general y para la ciencia y la investigación en particular, pues la verdad es que tenemos unos grandísimos problemas. Imagínese contratar a un señor, pues que es como está pasando, ¿no? En España hay alguna universidad que está contratando un premio Nobel a tiempo partido, por decirlo de alguna forma, y claro, tú le pones el sueldo de un catedrático español y la verdad es que aquí poca gente se puede venir y se quiere venir. Y claro, y cuando tú tienes que llevar un sueldo mayor a un consejo de gobierno porque lo contratas con unas figuras que da la ley de la ciencia, pues claro, tienes a los sindicatos, tienes a medio consejo de gobierno en contra para que tú le subas el sueldo a una persona que lo que te va a traer son indicadores a la universidad, ¿no? Y claro, yo una vez escuché a un director general de investigación decir que, bueno, que esto no era problema, porque con el sol y las mujeres guapas que hay en España, con eso se solucionaba todo. Yo creo que necesitamos algo más que sol y mujeres guapas, sino sueldos dignos para ese premio Nobel, pero también para los otros. Es decir, que hay otra mucha gente muy válida que podrá ser a lo mejor en el futuro Nobel y que deberíamos tener. Son pocos los casos de fichajes que se han hecho desde las universidades, personas que te trae, gente que a lo mejor se ha formado en tu universidad o en otra universidad española, te lo trae a España, le facilitas todo, buscas trabajo para su mujer, todo lo tiene organizado, se vienen y a los 2 años se vuelven. ¿Y por qué se vuelven? Porque dice, mira, es que yo con el sistema de ciencia, el plan estatal de ciencia y tecnología, la petición de proyectos, que no sabes cómo... es decir, todo el sistema, la complejidad que tiene nuestro sistema. Todo eso, desde luego, se tendría que intentar arreglar si queremos competir en Europa. Si no queremos competir en Europa, vale, pero yo creo que estamos todos en ese competir en Europa. Y luego, en esos enfoques transversales, bueno, pues evidentemente los ODS, ¿no? Se dice mucho, las universidades deben ser responsables
deben asumir la responsabilidad en los ODS. Yo creo que las universidades llevamos haciendo ODS, trabajando en sostenibilidad y trabajando en todo lo que son los principios, valores y objetivos de los ODS y de la Agenda 2030 pues desde hace muchos años. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Organizar, evidentemente incrementando esas actividades, orientándolas mejor y organizarlas para que eso, pues para que dé unos resultados que son los que se esperan de nosotros. No solamente hacia adentro, sino también como referente social. La universidad, queramos o no, es un referente social, sobre todo en provincias, en ciudades que tienen menor tamaño. Aquí en Madrid no lo sé, pero tenéis tantos referentes sociales, ¿no? ¿Cuántas universidades tenéis ya en Madrid? ¿11 o no sabemos? Pero en una ciudad como Córdoba, con 320.000 habitantes, o en una provincia que no llega a los 800.000, pues la universidad está vista como un referente social, ¿no? Y eso tenemos que asumir desde luego esa responsabilidad. Los indicadores, entonces hice una encuesta por parte de CRUE, las 3 facetas, formación, investigación y gestión, sobre el cumplimiento de los ODS. No está mal en líneas generales en el ámbito de la formación y la investigación, hay margen de mejora, es decir, podemos mejorar y debemos mejorar, y en la gestión, bueno, pues es donde está un poquito más descabalgada la cosa. Y desde luego, bueno, pues hacer universidades de carácter inclusivo, en eso yo creo que estamos todos, en ese carácter de hacer de nuestras universidades unas universidades con valores, inclusivas y libres de violencia de cualquier tipo. Universidades donde haya respeto, fundamentalmente, una universidad donde en las distintas titulaciones y entre los distintos estamentos pues haya un respeto importante. Y está el gran reto de la transformación digital, que de esto voy a pasar muy por encima. Y solamente señalar que la transformación digital no es comprar ordenadores ni comprar tablets. La transformación digital es un cambio cultural. Sabéis que durante mucho tiempo, ahora se habla un poquito menos quizás, se hablaba de la Smart City, de las ciudades inteligentes. Si no hay personas inteligentes, de poco nos van a servir las ciudades inteligentes. Son las personas inteligentes las que hacen las ciudades inteligentes. Y para eso, esas personas tienen que desarrollar sus capacidades, tener conocimiento y una serie de condiciones que no se las da solamente con darle una tablet o darle un ordenador, ¿no? Hay que crear un entorno para una ciudad inteligente. Pues con esto pasa exactamente igual. Podemos tenerlo todo informatizado, pero si no hay un cambio cultural, no hay un cambio en los procesos, que sabéis que cuesta trabajo, porque todo el mundo está acostumbrado a hacer una cosa de una forma y cambiar el ritmo pues cuesta trabajo, pero es el gran reto que tiene, yo no digo ya solo la universidad, tiene toda la sociedad española y evidentemente también es uno de los grandes retos del sector productivo. Y en la internacionalización lo comentábamos al principio, ¿no? Es decir, toda esa internacionalización hacia Iberoamérica, evidentemente Europa. En Europa es nuestro campo de juego y necesitamos las herramientas para poder jugar ahí y tener buenos resultados. Ahora mismo jugamos con una mano atada a la espalda. Sería conveniente que las normas pues, nos facilitasen esa concurrencia, ¿no? En cualquier caso, España es una buena receptora de fondo europeo, pero más por el sector productivo o proporcionalmente más en el sector productivo que por las propias universidades, aunque cada vez más las universidades están incrementando ahí también su retorno, ¿no? Y de una forma sensible, ¿no? Hay algunos campos donde todavía podemos mejorar y debemos mejorar mucho. El pilar 2, que es del ámbito de las sociales y tal, ahí es fundamental, ¿no? Y lo que también os comentaba, ¿no? Las universidades como marca España. Hay países que la utilizan y la utilizan muy bien. Otros, sin embargo, pues no, en España pues no pasa. Recuerdo un viaje a México que hablando con lo que sería la CRUE de la asociación de lo que son las escuelas politécnicas de las universidades politécnicas mexicanas, me comentaba que mandaban 200 estudiantes a Francia todos los años a terminar de formarse, ¿no? Y le pregunté, claro, digo, oye, ¿y a España cuánto mandáis? Dice, 1, a la Politécnica de Madrid. ¿Problema? Pues el problema es la difusión por nuestra parte y luego la estructura de los planes de estudio que tampoco se acomodan, ¿no? Pero no hay igual que en Alemania, en Francia, tienen esa visión de Estado de utilizar a la universidad, a la ciencia, con un objeto, con una herramienta de internacionalización del propio país. Aquí en España eso no se ha producido, ¿no? Luego, en cuanto a las personas en la universidad, bueno, evidentemente son el centro de cualquier institución, lo decíamos antes. Si fichamos bien, fichamos a lo adecuado, ya sean estudiantes, PA o profesorado, pues la universidad, cualquier institución, pues mejorará. Pero sobre todo tenemos que dar certidumbre. Los estudiantes tienen la certidumbre. Si estudian, lo normal, no digo que pase siempre, pero lo normal es que aprueben.
En el caso del profesorado, pues la certidumbre, es más que certidumbre, lo que hay es incertidumbre, ¿eh? Es verdad que la situación ha ido cambiando, pero esa etapa, hasta que uno mete, digamos, por decirlo de una forma coloquial, mete la cabeza con una figura estructural que puede ser ayudante doctor o contratado doctor, hasta ese momento todo lo que hay antes es una situación de una gran incertidumbre. Y tenemos que ahora mismo se están estabilizando personas con 40, con 45 años. Se están estabilizando 10, 15 años más tarde de lo que se debería. Y eso hay que cambiarlo. Ha habido una serie de... La crisis económica, los 10 años de crisis económica todavía lo arrastramos, pero aparte de eso es que el sistema es un sistema bastante complejo. Entonces, el generar esa certidumbre sería fundamental. Y en esto además tenemos diferencias entre universidades. Universidades jóvenes pues tienen más dificultad para estabilizar a su gente, pues porque como no se les jubila gente, no pueden cubrir las plazas, mientras que universidades que ya no son tan jóvenes, pues sí tienen, ¿no? Entonces, hay situaciones que se han ido planteando además soluciones, como el trasvase dentro de una comunidad autónoma de tasa de reposición, de un sitio a otro, de una universidad a otra, pues que pueden aliviar, pero desde luego tendría que haber un plan mucho más agresivo, ¿no? Y agresivo, entenderme, mucho más concreto y establecido, ¿no? Y en veterinaria, bueno, a mí me da apuro hablar de esto delante de la decana de veterinaria de la Complutense, puesto que ellos son los que han hecho este gran estudio, porque os digo la conclusión al final. Bueno, ahora mismo los tres grandes retos que entiendo que podemos tener, por un lado, es la actualización, que es de lo que más hablaremos, la actualización de nuestro plan de estudio a la reforma del 2013 de la Unión Europea sobre competencias que tienen que tener los veterinarios. Seguimos teniendo un problema general, un problema posiblemente del que no son conscientes los profesores, que yo creo que sí, pero sobre todo son conscientes los órganos de gobierno de las facultades y de las universidades, ¿no? Que son nuestros hospitales veterinarios. Hospitales veterinarios que dependen de la universidad, siempre estamos quién paga, cómo paga y sobre todo cómo se vincula al profesorado, cómo establecemos una colaboración estrecha con el profesorado. Y ahí está esa figura de profesor vinculado que debería establecerse, salvando las distancias parecido a lo que pasa en medicina, donde tuviéramos profesorado que cuando entra sepa dónde entra y que eso tiene una serie de condiciones y una serie de beneficios académicos, de sueldo, lo que se establezca, ¿no? Ahí ha habido alguna universidad que lo ha intentado, pero no ha terminado de dar con la tecla. Hacen falta normativas de ámbito estatal. Lo ideal sería de ámbito estatal y si no, a lo mejor con autonómicas para poder establecer ese profesorado vinculado. Ese profesor que realiza labor asistencial, pues tenga una serie de reconocimientos que ahora mismo pues no tiene. Si eso se solucionara, parte del problema del hospital se solucionaría, no todo, pero parte, y desde luego yo creo que estaríamos todos un poco más tranquilos. Y en cuanto a la actualización, bueno, hay una serie de competencias, ¿no? Que se consideran fundamentales con la modificación del 2013, competencias que no es que no estén en nuestro plan de estudio, pero que hay que matizar de alguna forma y algunas incluirlas nuevas. Por un lado está todo el tema del bienestar animal, sabéis toda la normativa que tanto europea como nacional que se está desarrollando sobre el bienestar animal, la consideración de los animales como seres sensibles, y entonces hay una serie de cambios en el concepto del bienestar animal. El uso responsable de la práctica y en general de la práctica veterinaria, ¿no? Y eso lleva con su repercusión en salud humana y el respeto al medio ambiente y evidentemente todo lo que es la alimentación y la ganadería, ¿no? Que lleva pues a competencias como la farmacovigilancia, que ahora mismo pues no aparece, y las competencias sobre la salud, una sola salud, el concepto One Health, que somos One Health en nosotros mismos, deberíamos ser los mayores defensores, y creo que lo somos, de ese concepto, pero tenemos que hacer valer sobre todo esa formación que tenemos para que se nos considere en otro ámbito. Con la pandemia ha habido comunidades autónomas donde han incluido veterinarios en sus comités de expertos, pero en otras y a nivel estatal pues los veterinarios han estado ausentes, ¿no? Es decir, ha habido una situación dispar. Y ahora, no sé, pero en Andalucía hemos tenido la viruela del mono, una zoonosis, la fiebre del Nilo, una zoonosis, el COVID, otra zoonosis. Es decir, las zoonosis están ahí y evidentemente hay una serie de factores climáticos que todos conocéis, más luego la movilidad, la globalización y ese concepto de One Health, desde luego,
Es algo que hay que meter también a piñón en la cabeza de nuestros estudiantes y en la propiamente nuestra, ¿no? Y luego el incremento de la formación práctica. Ahora mismo las prácticas en España damos unas 700 horas de práctica de media, 25% menos de lo que se da en el resto de la Unión Europea, de media, ¿no? El problema, además tenemos un problema añadido, nuestra formación es una formación integral de todas las especialidades, no solamente, no tenemos la especialización como tiene en el ámbito de la medicina, con lo cual tenemos que comprimir toda esa formación en 5 años, con esas prácticas que van muy orientadas a la parte fundamentalmente la clínica, y hay otras pues que quedan a lo mejor un poco descolgadas y que habría que valorar, y que evidentemente pues que ahora mismo pues tenemos un grave problema, ¿no? Además de esas competencias y de ese incremento en las prácticas, bueno, ahí tenéis una relación de lo que considera la Conferencia de Decanos son competencias que se tienen que incluir y que actualmente no aparecen. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues esto lo que nos lleva es, por un lado, si actualizamos el plan de estudio según lo que dice la Unión Europea en competencias y teniendo en cuenta que la duración de los estudios de veterinaria en España son más de 6 años, la titulación dura 5, pero lo que tarda el estudiante, la media, es superior a 6 años, pues lo que se plantea y han planteado y han discutido, han intentado convencer al Ministerio es que el grado en veterinaria pase de los 300 créditos, de los 5 años, a los 6 años, pase a 6 años, sobre todo con un incremento en práctica, incorporar esas competencias, pero sobre todo con ese incremento en práctica. Tengo que deciros que por parte del Ministerio de Universidades, por el secretario general, ha habido una recepción positiva. Por parte del Ministerio de Sanidad, que es el que tutela a veterinaria, y parece mentira que lo tutela cuando no da la cancha que nos debería dar como profesión sanitaria, pues ahí sí hay reticencia. Hay reticencia y reticencia que no terminamos de entender. Sinceramente no terminamos de entender y no quiero entrar en más detalles, pero da la impresión de que no quieren que nos parezcamos, por tener 6 años, nos parezcamos a otras profesiones que tienen 6 años, ¿vale? La interlocutora es una subdirectora, no sé si es subdirectora o directora general, no me acuerdo yo ahora mismo, es médico, no es veterinario, como es lógico. Pero vaya, desde el Ministerio de Universidades estaban decididos a iniciar el proceso para hacer una nueva orden ministerial, incluyendo las nuevas competencias y la nueva duración del grado. Estuvieron barajando los decanos, que son ellos los que han llevado la voz cantante en la negociación. Nosotros lo que hemos hecho es darle el apoyo político hasta donde hemos podido, entre 330 y 360, es decir, 5 años y medio o 6 años. Pero si mira lo que pasa en el resto de Europa, pues prácticamente todos los países están en 6 años. Los que están en 6 años, los que están en 5 años y medio, Alemania exige un examen final, un examen de estado para poder ejercer la profesión. Portugal sí está en medio. Italia, que es uno que está como nosotros ahora mismo, pues está haciendo las gestiones para pasar a 6 años. Con lo cual, tanto Italia, Alemania, Portugal y Francia, que son un poco los países, y Países Bajos, que son los países un poco que tenemos de referencia en nuestro entorno, pues están todos en esos 6 años o en el tránsito a los 6 años. Parece que es de sentido común puede evolucionar hacia esos 6 años en la carrera. Bueno, y lo que pasa, y esto lo sabemos bien todos los que hemos estado en una junta de facultad, cuando se habla de plan de estudio, hay que tener mucho cuidado, porque esto es abrir la caja de Pandora y no vaya a ser que al final lo que tengamos es más horas de histología y más horas de anatomía patológica general, en lugar de tener más horas de lo que hay que tener más horas de práctica y tal. Entonces, esa caja de Pandora hay que tener cuidado. Esa orden ministerial debería venir lo suficientemente blindada para hacerles más fácil la vida a los decanos, que no se tengan que estar peleando con sus juntas de facultad y que realmente el cambio sirva para lo que tiene que servir, ¿no? Porque ya sabéis que aquí por medio crédito más corren los cuchillos. Bueno, y luego hay una serie de valoraciones que también tenemos que tener en cuenta, que es cómo está la situación de la profesión en nuestro país. Sabéis que hay muchísima precariedad laboral, que hay mucho trabajo subterráneo, no recuerdo ahora cómo se llama, y que tenemos las tasas de veterinarios y de estudiantes de veterinaria pues más altas que tiene la Unión Europea en relación con la población.
No sé si lo hacemos en relación a mascotas y en relación a la ganadería, si los números serían los mismos, pero me da la impresión de que serían muy parecidos, ¿no? Todos sabéis la situación que ha habido con las facultades de veterinaria. Cuando estudiábamos había 4 y ahora yo no sé si estamos ya por 13, 14, 13 facultades, y hay una nueva hay una universidad nueva que está diciendo de abrir una nueva facultad de veterinaria. Es verdad que es tremendamente atractiva, hay muchísima demanda, como sabéis, pero también es verdad que eso puede llevar a una situación está llevando a una situación de precariedad laboral y que muchos de nuestros estudiantes se estén yendo fuera pues, a tener una situación más estable y desde luego con unos salarios acordes, ¿no? Entonces, esto es algo, yo no digo de cerrar facultades, Dios me libre, ni de que no se abra más, Dios me libre, pero sí que hagamos las cosas un poco con cabeza, ¿no? Es decir, tampoco podemos hacer ese paralelismo que se hace en mercado, porque entonces estaríamos en un tipo de régimen que no es precisamente democrático. Este es el mercado, esto es el número de personas estudiando, ¿no? Es decir, hay que tener ahí un margen, pero que es importante. Y quizás pase por también reorientar y conseguir unos mayores campos de actuación. Ahora mismo, si veis ahí, tanto los estudiantes que tenemos ahora mismo, lo que quieren ser nuestros estudiantes, lo que están trabajando nuestros veterinarios y en lo que quieren trabajar nuestros veterinarios si cambiaran de actividad, son sobre todo animales, clínicas de pequeños animales, ¿no? Y luego hay una serie de otros campos en los cuales la presencia de los veterinarios pues, es pequeña. Ahí creo que ahí desde la profesión veterinaria, desde los colegios, desde la academia, desde las propias facultades y de las universidades tendríamos que intentar pues, llegar a una mayor presencia en otros sectores, ¿no? Hay algunos que evidentemente dependen del mercado, ¿no? La parte de la ganadería, si no hay mucha ganadería, pues tampoco podemos tener mucho más veterinarios. Pero hay otros, como son, por ejemplo, todo el ámbito de la alimentación, donde hay otras titulaciones que van tomando posiciones, o bueno, hay muchísimo en el ámbito de la investigación, no ya en el ámbito de la investigación en las facultades de veterinaria, sino una investigación muy abierta, pues también, ¿no? Hay muchísimas actividades que creo que tendríamos que intentar orientar a nuestros estudiantes, porque todos van orientados, la inmensa mayoría, como veis ahí, van orientados a la clínica de pequeños. Creo que además ese rotatorio que se hace, ¿no? Que en los hospitales, ¿no? Donde pasan fundamentalmente por nuestros hospitales clínicos, pues claro, les mete, ¿no? El gusanillo de la práctica clínica, ¿no? Y pasa algo parecido en medicina. ¿Por qué nadie quiere atención primaria? Porque cuando pasan por los grandes hospitales, todos quieren estar en los grandes hospitales, todos quieren ser cardiólogos, quieren ser ginecólogos, quieren estar en las grandes especialidades. La atención primaria no se mira. Además, bueno, pues algo así nos puede estar pasando con esa formación práctica que damos, que a lo mejor deberíamos insistir en otras actividades, y digo, a lo mejor en otras actividades para que ellos vayan viendo otras posibilidades de colocación y desde luego intentar que esos nichos de mercado que podemos estar, no digo perdiendo, pero sí que se pueden estar debilitando, pues intentemos recuperarlo. Bueno, y para hacer todo esto, evidentemente, necesitamos un marco normativo, una financiación y una gobernanza adecuada. Lo que os decía al principio, ¿no? Es decir, las universidades, la sociedad en general, pero la universidad en particular, estamos en un equilibrio inestable. Cualquier piedra que se toque, esto se cae. Y lo curioso es que a pesar de las crisis económicas, a pesar de todas las dificultades, el sistema sigue funcionando. Sigue funcionando por el compromiso y el voluntarismo de la gente. Pero eso tiene un límite, ¿eh? Y el límite pues cada vez está más cerca. Nosotros necesitamos que de ese equilibrio inestable lleguemos a una situación de equilibrio total, donde la normativa con la autonomía suficiente y la financiación sean los dos grandes pilares y que luego en la piedra clave, la piedra de bóveda, sea la autonomía universitaria, el sistema de gobernanza universitario. Pero si no tenemos asegurado ni la financiación, ni tenemos asegurado un marco normativo actual y que nos haga competitivo, desde luego lo último que habría que tocar es la gobernanza, ¿no? Porque la gobernanza, al fin y al cabo, te sirve para gestionar los recursos que tengas. Si tienes pocos recursos y en un marco normativo complicado, ¿para qué quieres una gobernanza distinta? Es que no nos va a servir de nada. Y eso es una de las grandes hándicaps que tenemos y una de las grandes dificultades que siempre nos encontramos a la hora de la promulgación de nuevas leyes. Y nada más, he acabado. Muchísimas gracias a todos por su atención y muchísimas gracias de nuevo, presidente.
Bien, pues yo quisiera felicitarle por el respeto al tiempo, que es muy importante, y sobre todo por la presentación tan amena que ha realizado, ¿no? Y a continuación se abre el turno de preguntas, que por lo que veo hay muchas, ¿no? Doctor Tresguerres. Sí, bueno, lo primero, me ha encantado la presentación, enhorabuena, porque además ha hecho un recorrido muy realista de todo. Yo lo que quería era insistir sobre 3 ámbitos que usted ha manejado, pero que lo ha dejado un poco así en el aire. Y que yo, como profesor universitario con 50 años de experiencia, me gustaría comentar. Uno es que parece mentira que todavía, hablando de la internacionalización, hay universidades que le están dedicando bastante esfuerzo a ello, y yo sé que la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia tiene al menos un grupo que se imparte en inglés. Yo he intentado en mi Universidad Complutense que esto fuera así desde hace 15 años, con el éxito que usted se puede imaginar, o sea, 0. No he conseguido que se implante un grupo en inglés de ninguna de las maneras. Ese es un tema que yo creo que debemos considerar de manera importante. Otro tema. Las universidades presumen de la cantidad de tesis doctorales que se hacen, pero en realidad la universidad no aporta absolutamente nada de la financiación de la tesis doctoral. La tiene que aportar el profesor que la dirige. Y lo que no me explico es cómo, a pesar de todos los pesares, cada vez nos van imponiendo más burocratización y más restricciones a la hora de dirigir una tesis doctoral. Yo he dirigido 41. Cada una me ha costado como mínimo 30 o 40.000 euros de media. Y he tenido financiación hasta el año 2010 nacional, y a partir del 2010 solo europea, porque ya aquí no me han dado ni una historia más, a pesar de tener mucha historia detrás. Pero de alguna manera yo creo que eso es algo que habría que modificar de alguna forma, porque si resulta que las tesis dependen de los proyectos de investigación de los profesores, y sin embargo al profesor no hacen nada más que ponerle palos en las ruedas para ver si no puede dirigir ninguna tesis más, porque cada vez no lo hacen más complicado, pues la verdad es que no lo acabo de entender. Esos 2 temas, juntamente con el de la burocratización de los problemas de la investigación, que hace que cada vez sea más difícil que yo pueda llevar a cabo una investigación, porque para comprar no sé qué aparato o no sé qué tengo que pasarme por no sé cuántas trabas burocráticas, que si se ha establecido o no establecido un acuerdo previo con esa empresa o con no sé cuál. En fin, quiero decir que nos atosigan por todas partes. ¿Qué es lo que usted cree que debíamos hacer ahí? Bueno, sobre la burocratización, que se nos hicieran leyes específicas para nosotros. Se nos aplica la ley, por ejemplo, la ley de contratos del sector público. Se han hecho una serie de modificaciones para la ciencia y la investigación a partir de unas cantidades. Quiero recordar que son 50.000 euros. Pero, de todas formas, sigue habiendo una serie de trabas importantes por todo lo que es el sistema de compra que hay que hacer a partir de unas cantidades, tremendo. 5.000 euros más. Y luego viene otro problema, además, y ahora con todos los fondos Next Generation, eso además traen una burocracia muchísimo mayor a toda la que hemos conocido hasta ahora, que va a ser difícil que nos podamos gastar ese dinero. Yo creo que ahí lo único que podemos hacer es seguir chillando, chillando y chillando, y que nos hagan lo que les venimos diciendo. Oiga usted, si en la universidad de la gente es gente de bien, gente que haya terminado en los banquillos de los acusados por actividad universitaria, hay algunos, pero muy poquitos, comparados con otros. ¿No podían hacer ustedes, dennos el dinero y luego evalúen nuestros resultados y déjense de los demás? No me hagan buscar un ticket de hace 10 años, como nos hacen buscar un ticket de taxi, que además, como son de estos papel térmico de pues lo pierden, ¿no? Entonces, son unas situaciones en las que venimos, y Juan María lo sabe bien,
porque ha estado en los dos lados de la mesa y comparte totalmente. Es decir, hay que intentarlo. El problema ¿cuál es? Que hasta que no tengamos un ministro o una ministra de Hacienda que tenga ese senior de investigación, pues no te digo ya el presidente del gobierno, el ministro de Hacienda, y que de verdad se lo crea y diga, oye, vamos a darle a esta gente lo que de verdad necesita. Y copiar lo que se hace en otros países de la Unión Europea, donde la compra, que no pongamos los frenos al principio, sino pongamos los controles al final. Y ahora se ponen frenos al principio y control al final, y entre medias, si hay un listo, pasa lo que pasa. Eso en cuanto a la burocratización, insisto, no depende de la universidad. Las universidades lo que intentamos es agilizarla, automatizarla, para que sea lo más fácil posible, pero que está todo el mundo desquiciado con esto. En cuanto a las tesis doctorales, ahí entra en juego de una forma importante la autonomía de las universidades y la estrategia. Digo autonomía en el sentido de la estrategia de las universidades. Hay universidades que han marcado una estrategia de incentivar las tesis doctorales, de incentivar las tesis doctorales con una serie de indicadores de calidad, y entonces están incentivando la dirección de las tesis doctorales. Y la incentivan, bueno, pues desde una reducción de créditos que se le reconocen al profesor, con una serie de reconocimientos económicos, sobre todo a los doctorandos, reconocimiento económico, de exención de tasas y una serie de medidas con el objeto de favorecer tesis y unos indicadores de tesis. Es decir, no solamente en la tesis por la tesis, sino que haya indicadores de calidad en esa tesis. Los trabajos que tengan mención internacional, que sea en colaboración con empresas, es decir, una serie de lo que esa universidad en ese momento considera. Y eso yo sé que hay universidades que lo están haciendo y que no le está dando mal resultado, ¿no? Incluso incentiva tanto la calidad como la cantidad, porque la gente entra en esa dinámica. Pero insisto, eso, hay algo que sí se podría hacer, lo hubo en su día a nivel estatal, y se podría hacer también a nivel autonómico, que eran los sellos de la mención, de las menciones de calidad, esta mención, no me acuerdo cómo se llama, mención de calidad, creo que eran de los programas de doctorado, donde se evaluaban los resultados de la tesis. Si eso te lo ponen y a la universidad le incentivan, porque lo que pasa es que esto al final, ya sabéis, yo tengo la medalla, pero no está pensionada. La universidad tiene, ¿qué universidad más buena? Sí, pero no me dais la palmadita en la espalda. Entonces, si esas cosas se ponen, y muchas veces ni siquiera, si esas cosas se ponen y se incentivan, esa incentivación, desde luego, debería repercutir luego siempre hacia el profesorado. Pero independientemente de eso, hay universidades que ya lo están haciendo, incentivar eso. Y en cuanto a la internacionalización, cuesta mucho trabajo poner a la gente a que dé clase de inglés, en inglés. Nosotros en Córdoba lo que hemos hecho, viendo la dificultad, porque pusimos magisterio, conseguimos un grupo en inglés y lo hemos intentado en todas las titulaciones. Y vimos la dificultad porque el profesorado, gente que sabe inglés, pero que no se ponían a ello, lo de siempre, que si no me dan crédito suficiente, el reconocimiento, la gente está hasta arriba. Entonces lo que sí conseguimos fue que hubiera módulos de 30 créditos dentro de cada titulación, 30, 40 créditos en cada titulación que se impartían en inglés. Eso no sirve tanto para atraer estudiantes, pero sí sirve para que los nuestros tengan una buena formación y puedan emplearse. Desde luego, la docencia en inglés cuesta trabajo y hace falta un relevo importante, y no relevo generacional, sino conceptual, porque te encuentras gente de lo más dispares. Yo digo, en turismo, por ejemplo, pues no hemos sido capaces de ponerlo. Fíjate, en derecho sí lo hemos conseguido, en veterinaria se consiguió en la segunda ronda, porque en la primera no querían tampoco. Y además, bueno, que hay unas dificultades que es que el voluntarismo del profesorado, ¿no? Porque luego tú, ¿qué le puedes dar? Pues, oye, que en vez de un crédito te cuenta 1,5. Pero eso a la gente dice que tampoco le sirve, ¿no? Y desde luego esa internacionalización pasa como lo que hablamos de los tesis doctorales. Si hubiera una estrategia nacional de internacionalización de las universidades, pero estrategia seria, no esto que hay de... Usted lo que tiene que hacer, no sé, una cosa mucho más concreta, con unos objetivos, con unos indicadores y una financiación, yo creo que eso serviría mucho. Nos va a pasar igual con casi todo, porque el emprendimiento universitario ahora mismo está en boga, se hace muchísimo emprendimiento universitario, pero esto o se institucionaliza a nivel estatal o autonómico, o esto al final nos va a pasar igual, que la gente se termina cansando. Nos hacemos mayores y la gente se cansa. Muy bien.
Vamos a intercalar con las preguntas en red. El doctor Eduardo Téllez, que es profesor de la Universidad Autónoma de México. Doctor Téllez. El micrófono. Tiene el micrófono cerrado. Micrófono. Micrófono. Que active el micrófono. No se da cuenta, no se da cuenta. No se da cuenta. Pero no sé. ¿Lo puede activar él o tenéis que hacerlo? Tiene que activarlo él. Se tiene que activar. Bueno, pues pasamos al doctor Moreno Fernández Caparrós, que quiere hacer una pregunta. Gracias, presidente. Bueno, yo también le sumo a las amables palabras de felicitación del doctor Tresguerre. Son dos preguntas. La primera, me gustaría conocer su posicionamiento sobre las universidades privadas que están creciendo a lo largo y ancho de España. El segundo es con respecto a la duración de los estudios de veterinaria. Nuestra decana sabe que, y aquí hay personas, creo que el doctor Ovejero habrá estudiado con un plan de 6 años. 6 años, hasta el año 67 y unos, bueno, varias personas, 6 años. Es decir, se extinguió pues en el año 70 aproximadamente porque continuaron con ese plan de estudio. Es decir, que no es novedoso esa duración de los 6 años en veterinaria, que ha sido algo normal. La otra pregunta. Los estudios de veterinaria reciben diferentes nombres, incluso en España, que comenzó con escuela y luego facultad, aunque con escuelas profesionales superiores, libres, etcétera, etcétera, y luego con facultades. En otros países reciben el nombre de medicina veterinaria, en otros reciben el nombre de medicina veterinaria y zootecnia, y en otros, como en Venezuela, facultad de ciencias veterinarias. Mi pregunta es, ¿se han planteado introducir esas gotas de licor en la caja de Pandora? Pues muchas gracias, doctor Gómez Villamandos. Muchísimas gracias. Pues mira, en cuanto a las universidades privadas, la cuestión no es que sea privada o que sea pública, privada con ánimo de lucro, privada sin ánimo de lucro. Lo que hace falta es que sean universidades, que tengan unos estándares de universidad en el ámbito de la docencia y de la investigación. Si vamos a las universidades privadas sin ánimo de lucro, pues ahí tenemos muy buenas universidades, muy buenas universidades. Tenemos la Universidad de Navarra, la de Navarra, tenemos todas las jesuíticas, tenemos, es decir, tenemos muy buenas universidades. Ahora, luego tenemos las privadas con ánimo de lucro, donde luego al final lo que hay es una cuenta de resultados y un consejo de administración, ¿no? Y eso a lo mejor, digo a lo mejor, puede comprometer un poco pues, esa actividad universitaria. Me consta que ha habido algún rector que ha sido cesado en el cambio de titularidad de una universidad privada porque lo que quería es mejorar la universidad y los nuevos propietarios lo que querían era hacer caja. Hacer caja rápida. Pues se puede hacer caja, pero caja rápida... ¿Eso compromete el caché de la titulación? Evidentemente. Aquí el problema al final no es ni más ni menos que lo que pase si nosotros empezamos a pervertir el sistema, si nosotros empezamos a tener una universidad que de media baja de calidad, al final es todo el sistema el que baja. Eso es así, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, es decir, a mí que haya más privada, menos privada, a mí me da igual. A mí lo que me interesa es que sean universidades de calidad, universidades con las que tú puedas hablar de tú a tú. Y la gran diferencia está en la actividad investigadora. La grandísima diferencia está en la actividad investigadora. Porque la docencia, bueno, la docencia la puede dar cualquiera, ¿no? Pero esa actividad investigadora, cualquiera. Es decir, que es fácil contratar esa docencia. Pero ojo, que si no hace actividad investigadora, ese profesor tampoco va a estar. Todo lo que sepa lo sabe de los libros. No porque investigue y no porque desarrolle su profesión. Es decir, que eso habría que poner una serie de condiciones, desde luego, para la creación de universidades en ese sentido. El nuevo Real Decreto que regula la creación de universidades, que hemos pedido que aparezca en la ley, marca unos mínimos de investigación para las universidades. Esos mínimos, a día de hoy, lo cumplen todas las universidades que están en CRUE, que son unas 76 o están muy cerca. Hay una privada y una pública que están cerca.
pero hay universidades que están fuera de CRUE, hasta las 8 restantes, creo que son, pues que dudo yo que puedan, no tienen indicadores para entrar en CRUE, difícilmente tienen indicadores para el otro. Y mira que nosotros somos mucho más relajados. Cuidemos, es como lo de la sanidad, sanidad pública o sanidad privada, que sea buena sanidad, si es que es lo que necesitamos. Si no necesitamos otra cosa, y esto en la educación debe ser igual, educación pública o privada, que sea una buena educación. Igual que pasa con la educación privada en etapas preescolares, ¿no? Que tiene un caché. Bueno, pues, ¿por qué? Porque se lo ha ganado con esfuerzo, con tiempo. Bueno, pues esto debería ser algo parecido, ¿no? En cuanto a la duración, yo estudié en el plan del 73, fueron 5 años con las 3 especialidades, con lo cual íbamos todos cojos, ¿eh? Porque a algunos nos faltaba siempre alguna cosa de la otra especialidad. Creo que con el paso a 5 años y todo integrado se ganó, pero sí es verdad que está demasiado comprimido. Es decir, ahí la decana tiene muchos argumentos muchísimo mejores de los que yo pueda decir. Y yo lo veo como usuario, ¿no? Y creo que esos 6 años permitirían esponjar, siempre y cuando no nos pongamos, insisto, a poner más histología y anatomía patológica. Porque si nos vamos a poner a eso, mejor que nos quedemos quietos. Y lo de medicina veterinaria, hombre, nosotros tenemos las 3 especialidades que había en el plan del 73, ¿no? La ciencia y tecnología de los alimentos, la producción animal, la zootecnia y todo lo que es la medicina veterinaria en su sentido más amplio, la parte clínica, la parte de la sanidad. Aquí lo que quizá habría que plantearse, pero si lo de 6 años es difícil, imagínate lo siguiente, un poco de especialización, ¿no? Que ahí los colegios profesionales están realizando alguna labor de especialización. En el ámbito nuestro más académico están los coles, donde sí hay una especialización. Pero el cambio de nombre yo creo que lo tenemos todos demasiado arraigado, ¿no? Lo de veterinaria, no sé. Cambiarle el nombre yo a mí no sé, a lo mejor soy demasiado clásico. No sé si cambiarle el nombre sería bueno. Los contenidos, desde luego, están, contenidos variados. Contenidos están y se ve todo, ¿no? Tenemos en red al doctor Eduardo Tellez, que es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya creo que está bien conectado. Sí, ya, una disculpa porque se me trabó el aparato. Pues muchas gracias, señor doctor José Carlos Gómez Villamandos, por su excelente plática sobre universidades y la medicina veterinaria, que al menos su servidor como médico veterinario y profesor de México me ha quitado algunas dudas. Quiero hacer un comentario y luego haré una pregunta precisa, si me lo permiten. Nosotros en México y en general en Iberoamérica tenemos una larga tradición universitaria. Tal es así que en 1553 se funda la Universidad Real y Pontificia de México, la hoy Universidad Nacional Autónoma de México, que fue reconocida con el Premio Príncipe de Asturias hace algunos años. Igualmente ha habido reformas estructurales muy fuertes que tristemente han llevado también a hechos de sangre, como fueron la reforma de Córdoba en España, en Argentina, en la segunda década del siglo XX, y las manifestaciones que todos son conocidos también del siglo XX sobre la represión del gobierno administrador del Estado mexicano, especialmente sobre la UNAM, que es mi universidad. Me llama la atención que se señale que hay poca intervención de docentes españoles en el extranjero, porque al menos el que habla tiene 2 conocidos en nuestras universidades. El doctor Héctor Quirós, parasitólogo, profesor emérito, ha hecho estancias en la Universidad de León, España. Y el doctor Carlos Hillera, que es de la Complutense, ha viajado por América Latina y tiene cátedras en Estados Unidos. Eso me llama la atención. Y con relación a la afirmación de los institutos politécnicos, me parece que eso tiene su razón fundamental en México, que de los años 36, 39 hasta 1975 no hubo relaciones diplomáticas con España. Y por tanto, los mexicanos que querían salir
a estudiar a otras universidades se volcaron sobre todo sobre las universidades de París. Y de hecho, cuando vino el general de Gaulle, hizo un programa de los ingenieros franceses que dieron becas a muchos mexicanos que fueron a estudiar a Francia. Se llamaba, las siglas son ASTEF. Me parece que la cuestión del Erasmus se debería implicar de España con Iberoamérica, porque lo hacen con Europa, lo que usted llama la marca. A mí me parece que no hay mejor marca que hablamos el mismo idioma con Iberoamérica y que tenemos el 50% de las raíces. Y sobre todo que el objeto de estudio de la medicina veterinaria en nuestros países iberoamericanos, quitando algunas especies como el guajolote, que es el pavo, el cuye, la llama, la alpaca, la vicuña, en general los animales, nuestros objetos de estudio son los mismos que nos trajeron los españoles. Termino. La Asociación de Academias de Veterinarias de Iberoamérica quiere hacer un congreso y está haciendo un esfuerzo precisamente por tener estos vínculos. Último comentario. En México hay 59 escuelas de medicina veterinaria. Si es que mientras hice el comentario no se fundó otra. Y recién se ha fundado una que específicamente va a diplomar a médicos veterinarios especialistas en perros y gatos y que además están fuera de las universidades. Es un poco pues como en Francia, que sabemos que las 4 escuelas veterinarias están bajo la égida del Ministerio de Agricultura de Francia. La pregunta, ¿piensa usted que es posible hacer convenios entre rectores de las universidades iberoamericanas y obviamente de los decanos, aquí llamados directores de las escuelas y facultades de medicina veterinaria y zootecnia, para que tengamos ese ida y venir de estudiantes y profesores como el programa Erasmus en Europa? Gracias. Muchísimas gracias, profesor Tellez. Bien, en cuanto a la internacionalización, incluida ahí, bueno, la movilidad ahora la vemos. Lo que me refería, la Universidad Española está bien internacionalizada por ella misma. El profesorado se mueve bien, recibimos profesores del extranjero y los recibimos además en cantidad importante. Es decir, ese marco universitario de internacionalización entre universidades yo creo que funciona y además, bueno, pues son reconocidos en distintas áreas, las universidades en distintas áreas son reconocidas a nivel internacional y eso hace que haya un flujo y que haya esa interacción. Pero no hay, lo que yo me refería es que no hay una estrategia nacional ni autonómica, porque aquí siempre hablamos de nacional, ni tampoco autonómica de utilizar a la universidad como un elemento de internacionalización, de que abra puertas, por ejemplo, para las relaciones comerciales. Estoy convencido de que universidades españolas mantienen excelentes relaciones con otras universidades. Esas universidades extranjeras, esas universidades españolas están conectadas con empresas españolas, esas universidades extranjeras con empresas extranjeras y podrían servir. Alguna vez se ha hecho alguna misión de este tipo, pero de una forma muy ocasional, ¿no? Y esa marca España, cuando se habla de la marca España, yo no he visto en ningún momento hablar del sistema universitario y de las universidades. A eso me refería, ¿no? A que no hay una estrategia. La universidad lo hace, cada universidad además lo hace de forma independiente, favoreciendo en mayor o menor medida la captación o la salida de su gente. Y en cuanto a los convenios, que tiene que ver mucho con la movilidad, por supuesto, hay muchísimos convenios entre las universidades españolas y las universidades iberoamericanas, convenios sobre todo en el ámbito de máster y de doctorado es donde más convenios existen y donde se contempla esa movilidad, ¿no? Y que suele tener un resultado bastante fructífero, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con México tenemos creo que son ahora mismo tres convenios con universidades mexicanas y esa movilidad del espacio iberoamericano, ese Erasmus iberoamericano, sé que se ha estado trabajando, que se sigue trabajando en ver cómo se puede articular, porque claro, el problema de la movilidad con Iberoamérica, sin depender de la financiación europea, pues depende de lo que cada país pueda aportar, ¿no? Entonces es donde, por lo que yo sé, está habiendo algún tipo de problema.
Hay países de Iberoamérica que dentro del programa Erasmus sí se pueden ver favorecidos, porque hay una serie, creo que es K107, en los programas K107 que son de movilidad, ahí sí hay con algunos países iberoamericanos. Pero eso depende de la política de la Unión Europea, que marca una serie de países para movilidad financiados por la Unión Europea. Si es a nivel bilateral, desde luego, eso ya se está haciendo y creo que funciona bastante bien, en régimen de reciprocidad, sin ningún tipo de problema. Muy bien, antes de dar la palabra, Muchas gracias. Gracias, doctor Tello. La palabra a los presentes. El profesor Tamargo quiere intervenir. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se me escucha? Sí. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al conferenciante, ha hecho una exposición modélica. Sin embargo, querría hacer un par de comentarios. Yo pensaba que con el acceso a los ordenadores iba a ser todo coser y cantar. Y lo que me encuentro es que cada vez hay que llenar más y más papeles. Y si miro las universidades, me encuentro que el número de personas dedicadas a PAS aumenta de forma exponencial el papeleo y aumenta de forma exponencial la presión que existe sobre unos profesores de universidad que, dicho sea de paso, no tienen secretaria. Con lo cual, el tiempo que pierde el investigador semanalmente es muy importante. El segundo comentario hace referencia a la nueva ley de contratos. Si ahora mismo yo quiero contratar a una persona en un proyecto, tengo que, en primer lugar, se me exige un dinero, que es prácticamente 3 años son 100.000 euros, y además tengo que preparar un finiquito porque evidentemente tengo que indemnizarle al final. Es decir, que un señor que venga a hacer la tesis doctoral cuesta a ese grupo un dinero muy importante y tiene que además indemnizarle. Eso es lo que se hace en mi universidad. ¿Algún comentario al respecto? Porque esto quiere decir que nadie va a querer tener un becario. Mejor dicho, los becarios tendrán que venir a trabajar gratis para hacer la tesis doctoral porque evidentemente el número de proyectos en los cuales se incluye financiación para un becario es reducido y desde luego me parece que nos hemos confundido. 100.000 euros. Un contrato para una persona que está en formación, que desconoce las técnicas, que desconoce la ciencia, que desconoce cómo hacer las cosas, me parece que es un excelente ejemplo de lo mal que se están haciendo las cosas. Y creo que redundará en que muchos grupos se queden sin grupo. Gracias. Muchas gracias. En cuanto a lo de los ordenadores, totalmente. Es decir, el problema es que los ordenadores no nos lo resuelven todo. Al final se junta que las aplicaciones informáticas van por detrás de las normas que se nos ponen y dificultan enormemente. Al final dificulta. Hay un doble trabajo muchas veces porque lo tienes que hacer en papel y en el ordenador y dificulta enormemente. Y bueno, yo no sé, aquí en Andalucía al PDI se le llama el PAPAS. Que era el personal de apoyo al PAS. Entonces, ahí está todo, ¿no? Yo creo que además, te lo digo como rector, el poco dinero que hemos tenido lo hemos dedicado a la contratación y a reforzar la plantilla del PAS, pero sobre todo la del PDI. Y yo creo que eso es... ¿qué es lo que hacemos, no? Si en algún momento algún rector dijera, espérate, no voy a contratar profesorado durante 2 años y voy a contratar todo el PAS que necesito, pues a lo mejor la cosa empezaba a mejorar. De todas formas, también hay una dificultad que os la comento. Una plaza de profesor sale y en 8 meses, 1 año como mucho, está resuelta. Bueno, y me estoy yendo a muchos meses. Una plaza o unas oposiciones de personal de administración y servicios, como las recurren continuamente propios y extraños, pues te puede ir a 2, 3 años. Nosotros tenemos una que llevan ya 3 años, no sé las vueltas que han dado y no hemos podido pues sacar las plazas. Llenan 41 plazas, que no era ninguna tontería tampoco. Es decir, que hay una serie de problemas estructurales graves, muy graves en el sistema. Porque esto, desde luego, como se solucionaría
es con la contratación de más personal de administración y servicios, porque es la única forma, ¿eh? Y que nos dieran un poquito de cancha a la hora de poner los criterios de contratación, ¿eh? Que esa es otra, ¿eh? Que igual que en el ámbito del PDI, pues podemos poner criterios, pues en el caso de la contratación en el laboral es un poco, pero en el ámbito de funcionarios poner condiciones es muy, muy complejo, muy complejo. De esto es que tendríamos para una terapia de grupo importante, para que nos desahogáramos todos, porque, y yo, fijaros, en la Universidad de Córdoba tenemos un personal excepcional, de forma general, pero es escaso, es que es escaso, ¿eh? Y entonces cada vez hay más, y lo que estamos haciendo es eso, papas, personal de apoyo al PAS. En cuanto a los contratos, bueno, me imagino que es que en tu universidad habrán puesto un mínimo para la contratación de estas figuras, ¿no? Me imagino, ¿no? Eso no es así en todas las universidades. Tampoco tienes por qué contratar 3 años. Puedes decir, los contratos ahora... La gran diferencia entre lo que había antes y lo que había ahora es que el contrato se llama indefinido y la cantidad de la indemnización. Que la indemnización ahora creo que es que aquí ya me pierdo con los números. Antes estaba en un 18 y ahora es un 21 o un 12 y un 21. Ahí se ha incrementado el coste de la indemnización y que el contrato se llama indefinido en lugar de un contrato, y se llama indefinido en lugar de un contrato por obra y servicio. Tú a una persona se le puede contratar por 3 meses, se le puede contratar por 1 semana, aunque se llame indefinido, dependiendo de la disponibilidad económica con la que se cuente, ¿eh? Aquí lo que sí es verdad es que, claro, cuando esto entra en las universidades y sin experiencia ninguna, en esta situación, y sobre todo, y no ya tema de experiencia, sino sobre todo con muchísima incertidumbre y temiendo que vamos a estar más tiempo en magistratura que en otro sitio por denuncia, pues entonces las gerencias de las universidades están siendo bastante precavidas, ¿no? Y están poniendo, en algunas universidades, están poniendo una serie de límites o de condiciones para que esto no se nos vaya de las manos, ¿no? Porque, ya te digo, el llamar, los 2 cambios son eso, el cómo llamamos al contrato y la cuantía de la indemnización, que es, no sé si ahora mismo, los números no me acuerdo, ¿eh? Pero que no hay otra diferencia, se puede seguir haciendo, si tu universidad te deja, se puede seguir haciendo exactamente igual que lo que se hacía antes. El doctor Ordóñez quiere preguntar. En primer lugar, enhorabuena por su presentación, muy clara, muy actual y totalmente enterado de cómo está la situación, por algo el rector, ¿no? Yo quería hacerle 2 comentarios en relación con la política, con la producción científica. Primero parto del principio que realmente hay muy buenos grupos de investigación en España ahora. Y de hecho ha dicho que es la 10ª en producción científica. Eso está muy bien, pero eso tiene una parte negativa. La parte negativa es que esos trabajos que se publican en las revistas internacionales, cada uno en su especialidad, llegan a todo el mundo. Y con tanta producción se hacen descubrimientos. Y esos descubrimientos, cualquiera que los lea en el mundo, los coge lo que le interesa. ¿Y qué pasa después? Los patentan en otras partes. Quiero decir con esto que aquí creo que la política de patente no se ha desarrollado. Las patentes internacionales son caras, pero no hay una subvención suficiente para que se pueda patentar y esos descubrimientos que se hacen, porque seguro que con tanta producción los hay, se queden aquí, las patentes. Eso por una parte. Y otro comentario es en relación con los talentos. He dicho que talentos que salen fuera, pero ¿cuándo llegan? ¿Cuándo vuelven? ¿No? La mejor forma de hacer es Ramón y Cajal, ¿no? Pero Ramón y Cajal, yo creo que tiene una limitación. Una limitación, por lo menos era hace unos años, que no se puede solicitar después de tener 10 años de haber leído la tesis doctoral. Eso significa que una persona que ha estado en el extranjero durante un tiempo largo, con una buena formación, seguro que tiene una buena situación en un centro de investigación. Y cuando vuelve, ¿qué le ofrecen? ¿Qué le ofrecen? Que tiene 40, 42 años. Una Ramón y Cajal, 2.000 euros al mes y 4 años. Y después, pues a esperar a ver qué surge, ¿no?
Me parece que una persona, quizás para una persona que esté en el extranjero 3 o 4 años sea bastante aceptable y realmente mucho lo desea. Pero llega un momento en que alguien sí quiere volver a su casa y cuando quieren volver a su casa se encuentran que realmente la situación es bastante precaria. Ya ha dicho que los catedráticos, ha dicho, el sueldo no quieren venir porque el sueldo baja. Pues fíjese lo Ramón y Cajal. ¿Puede hacer algún comentario, alguna observación sobre esto? Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre la política de patentes, totalmente de acuerdo. Muchas veces es que el profesorado no sabe que no puede publicar algo si luego lo quiere patentar. Y hay muchos casos donde se publica y luego llegan y dicen, ya no quiero patentarlo. Y ya no puedes patentarlo, lo has publicado. Entonces hay un desconocimiento ahí, pero claro, también tal y como está el sistema, el profesor o la persona que está realizando la investigación lo que quiere publicar cuanto antes porque si no ANECA no le acredita para catedrático, para titulado, para lo que sea. Con lo cual hay que establecer ahí una serie de cambios para que toda esa actividad de transferencia, porque al fin y al cabo las patentes son transferencias, cuenten en el currículum, no digo igual que la investigación, pero que cuenten y que cuenten de verdad. Y no solamente que cuenten y lo que es la transferencia de verdad, porque esa es otra, es decir, con el sesenio de transferencia este que salió, no sabemos lo que es la transferencia, pero transferencia era todo y a la vez no era nada, es una cosa un poco en el aire. Entonces, lo que es transferencia, igual que la investigación de calidad, la transferencia de calidad, una patente internacional, la creación de una EBT que tenga pues, una serie que está dando una serie de rendimientos y una serie de producciones, pues todas esas cosas son las que se tienen que meter en el currículum y se estuvo trabajando, y me imagino que seguirán trabajando con los dos ministerios, con universidades y ciencias, para meterlo dentro de la transferencia y todo lo que significa dentro. Porque además una de las condiciones que pone Europa, lo cual nos viene muy bien. Y dentro de esa transferencia, en el ámbito nuestro, pues todo lo que es la labor asistencial, por ejemplo, ¿no? Que no está contemplada en ningún sitio, ¿no? Y eso sería fundamental, formar al profesorado y desde luego establecer esas políticas y ese incentivo curricular que sabéis que es lo que mueve al profesorado por lo que es un sesenio de investigación o de transferencia, pues hace lo que tiene que hacer, ¿no? Por 120 euros, 160, no sé cuánto es lo que nos dan. Y en cuanto al talento, no, ahí tenemos un problema. Yo creo que el programa Ramón y Cajal ha sido un éxito, un programa exitoso al máximo. Cuando el gobierno amenazó con quitarlo, saltamos todos diciendo que era una auténtica barbaridad quitarlo. Y ahora lo que se quiere hacer es un continuo, ¿no? Entre lo que era la figura lo que es la figura Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, ¿no? Una figura pues extendida en el tiempo. Ahora mismo no recuerdo muy bien los detalles, pero lo que es importante es que a estas personas se les garantice la estabilidad. Ahora mismo yo creo que hay compromisos de estabilidad, cuando tiene a un Ramón y Cajal. Por lo menos la Universidad de Córdoba lo pone como es decir, cuando nosotros sacamos una oferta de una plaza Ramón y Cajal, y me consta que muchísimas universidades lo hacen, aquellas que están comprometidas, dicen, usted se viene aquí y yo le estabilizo. Si usted saca la acreditación ahora y 3, es decir, el examen final, la evaluación final que hacen, se le acredita a titular y si no lo sacan, pues tampoco se le echa, se les deja, bueno, en la figura que se les pueda dejar, ¿no? No, la estabilización no es general. Es el compromiso que cada universidad tenga y de las políticas. Pasa como con el doctorado, son las políticas de las universidades en estabilización. Nosotros estabilizamos, ya digo, a Ramones y Cajales y también intentamos estabilizar a los Juanes de la Cierva, con figuras distintas, que es la figura anterior, ¿no? Y con una figura en ese caso de ayudante doctor. Entonces vamos buscando mecanismos para que la gente buena no se nos vaya, que es fundamental. Claro. No, a la persona que lleva, que te trae además, te trae una red de contactos, te trae nuevas líneas de investigación y gente, bueno, y esas personas en el nuevo programa que se quiere poner en marcha, se llevan una dotación económica importante para que puedan desarrollar investigación. Y de todas formas, ahora mismo las universidades, ahora mismo le dan una cantidad, no sé si son 12.000 euros, no sé lo que le dan, una cantidad pequeña. Hay universidades que lo que le dan es una cantidad complementaria para que puedan iniciar
subgrupos, ¿no? También hay que tener en cuenta que muchas veces esas personas vuelven al grupo de origen, no siempre, muchas veces, con lo cual también hace un poco más fácil la incorporación. Cuando llegan a grupos distintos, ¡ay!, a veces pasa de todo, ¿no? Eso depende de lo que haya dicho el extranjero. Si es una investigación diferente a la que tienen en el grupo de origen, pues probablemente está buscando un grupo que sea También afín a su investigación. Por eso ahí el retorno y la estabilización de los Ramón y Cajales es fundamental, porque ahora ya no, o casi no, pero cuando estábamos en la tasa del, bueno, había un 15%, ¿no?, de la tasa de reposición se reservaba a Ramón y Cajales. Esas plazas se quedaban vacantes en las universidades y había Ramón y Cajales sin estabilizar. Eso tenía sus perversiones dentro del sistema, ¿no? Porque las universidades, pues las universidades estaban obligadas a sacar las plazas, bueno, a sacarlas, a ponerlas en su cupo, ¿no? Luego sacabas, pero no las sacaban, y luego la Ramón y Cajales intentamos hacer, pasa es que llegan los cambios de gobierno y te estropean todo. Y intentamos hacer, pues, una página web donde las universidades dijeran, aquí tengo yo mis plazas de Ramón y Cajal, y los Ramón y Cajales dijeran, aquí estamos nosotros. Y de alguna forma ser un matching e ir buscando similitudes, porque se estaban perdiendo muchas plazas. Ahora ya se han hecho cambios sobre ese cupo del 15% y se pierden menos. Yo creo que se seguirán perdiendo, pero se perderán menos. Muy bien. En este lado había preguntas también. Doctor Vázquez. Doctor Vázquez se lo sabe todo. Doctor Juan María Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que no podríamos terminar sin algún comentario sobre las dos leyes que tenemos en estos momentos casi en tramitación, ¿no? La primera sí está en tramitación, en trámite parlamentario, que es la modificación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que además ya aprobó la comisión respectiva en el Congreso la semana pasada y pasa a votación en pleno, y sobre todo la Ley de Universidades, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, y sobre todo cómo va a afectar a la Facultad de Veterinaria. Yo creo que en un caso más que en otra, pero por saber tu opinión en estos momentos, porque lo que sí es cierto es que a lo largo de este mes va a Consejo de Ministros y por tanto va a iniciar el trámite parlamentario, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, de forma más o menos inminente. Bueno, en cuanto a la modificación de la Ley de la Ciencia, lo que comentaba, hace cambios, que creo que son cambios en positivo, pero se sigue quedando corta en alguna serie de cambios que seguimos pidiendo, ¿no? Pues, por ejemplo, todo el tema de la gestión del IVA en el ámbito de la investigación, que cuando se hace investigación por artículo 83 en relación con empresas no se gestione por la ley de subvenciones o la ley del sector público, sino que se gestione por el derecho mercantil, que da otra flexibilidad. Y hay una serie de cambios. Esos cambios se le han planteado al gobierno y lo que pasa es que luego llega Hacienda, fundamentalmente Hacienda o algún otro ministerio y dice, no, esto es competencia mía y esto lo tienes que quitar. Creo que por eso digo, es decir, son unos cambios que alivian un poco, pero evidentemente hacen falta cambios mucho más profundos y mucho más interesantes, ¿no? En cuanto, por ejemplo, todo el tema de los tratamientos, de cómo hay que considerar a los predoctorales, es decir, creo que ahí hay una serie de cambios que pueden ser positivos. Y en cuanto a la ley de universidades, yo no espero gran cosa de la ley de universidades, lo digo sinceramente. No creo que nos vaya a resolver los problemas que actualmente tiene la Universidad Española y no creo que aborde, además, pues problemas que tiene específicamente veterinaria. Lo que hablábamos antes de esa figura, ¿no?, como de un profesor, entre comillas, vinculado, un profesor que nos permita a las universidades contratar personas que realizan esa labor asistencial y se les pueda reconocer de una forma singular y no como el resto del profesorado de las universidades o de la propia veterinaria que no dan en labor asistencial, ¿no? Entonces, ahí yo creo que eso no nos va a dar respuesta, aunque se ha planteado, no nos van a dar respuesta y ha sido, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, una ley más pensada para solucionar problemas muy concretos y no para proyectarnos hacia el futuro y proyectarnos mejor hacia Europa, ¿no? Sigue faltando una apuesta más decidida en la financiación, sigue haciendo falta unos planes, que se quede claro, unos planes de fortalecimiento institucional,
sigue quedando claro, es decir, quedan muchas dudas todavía en el tintero. El tema de la gobernanza se ha quedado en algo que no sabemos muy bien por dónde cogerlo, no sé. Hay cosas que tan abierto que puede amenazar hasta cierto punto con más que, sobre todo con desregularizar el sistema. Que cada universidad va a hacer lo que pueda, no lo que quiera, lo que pueda. Sí, yo creo que además la Facultad de Veterinaria vamos a tener un problema en particular referido a que solo el 20% del profesorado de las universidades van a poder ser temporales y solo excluye a los asociados vinculados clínicos. Y esa figura nosotros no la tenemos, con lo cual los asociados de la Facultad de Veterinaria, a diferencia de los asociados en medicina o en enfermería o en otras carreras, que sí los van a excluir de ese 20% del total de temporalidad, a nosotros no nos va a afectar, con lo cual creo que nos vamos a ver muy afectados con el número de profesores asociados que vamos a poder tener en la Facultad de Veterinaria. Y eso va a afectar directamente a la práctica de nuestros estudiantes. Digo, esa figura del profesor vinculado de alguna forma se debería intentar establecer y habría que intentar pelearlo al máximo. Ahí la conferencia de decanos podía echar una mano. Que la ley... No, la ley está. Se va a introducir ya en Consejo de Ministros y la conclusión es la que comentas, ¿no? Al final la conferencia de decanos debería de manifestarse al respecto porque yo creo que el problema que podemos tener en la Facultad de Veterinaria puede ser muy importante. Siempre, la pérdida de esos asociados o ese cómputo general de asociados es un problema. Y luego, bueno, y otros porcentajes que se incorporan ahí que van a ser de muy difícil cumplimiento para algunas universidades, a menos que tengan una financiación adicional a la que tienen ahora. Muy bien. La profesora Consuelo Serres tiene la palabra. Pues yo quería darte las gracias, ya que tengo la oportunidad, gracias para el profesorado que me ha dado la oportunidad de darme la palabra, darte las gracias por el apoyo que nos has dado todos estos meses, por la lucha del cambio del plan de estudios, porque ha sido muy bien y solo hay que verte cómo lo has aprendido y cómo lo has expuesto, que vamos a llevar de altavoz por todos los sitios, nos ha encantado. Y bueno, están mis compañeros conectados, así que te doy las gracias en nombre de todos. Bueno, hay que seguir, no lo hemos conseguido, ¿vale? Pero bueno, también apuntar que habéis estudiado muchos de los presentes en un plan de estudios de 6 años, otros hemos estudiado en el plan de 5, en realidad el de ahora es de 4,5, porque luego tenemos el rotatorio, así que estamos todavía más comprimidos. Ese es uno de los problemas que hemos tenido, que estamos en 4,5 más el rotatorio, por lo que nos hizo bajar, así que nosotros no pararemos de luchar. Y luego quería hacer, bueno, cojo el guante de los profesores asociados, me voy a apuntar aquí y lo hablaré con Maite y el resto de mis compañeros. El tema de la especialización que has comentado con los colegios o con el consejo, yo creo que sería una de las maneras de poder organizar un poquito mejor la profesión, a ver si conseguimos avanzar también en ese problema. Y una pregunta muy concreta, que a lo mejor te meto en un follón si te lo pregunto, a ver cómo habéis hecho la Universidad de Córdoba para todos esos contratos que normalmente eran definidos y ahora son indefinidos, que están con proyectos de investigación ya concedidos, que no tienen las partidas de los finiquitos. ¿Cómo lo habéis organizado vosotros allí? Bueno, nosotros ahora mismo lo que dice la norma es que la persona en la figura en la que esté contratada hasta la finalización sigue. Sí, esa sí, ¿no? Esa sigue. Ahora, todo lo nuevo, pues lo nuevo, si te digo, me has pillado, no es que no. Es decir, vamos a ver, los proyectos, te digo, es que también a lo mejor hay una diferencia entre Madrid y Andalucía. Nosotros, a ser zona FEDER, muchísimo dinero, la mayoría del dinero nos viene manchado de azul. Viene contaminado de azul. Entonces, lo que utilizamos es la adicional no sé cuánta, creo que la adicional cuarta, con lo cual se pueden hacer contratos temporales siempre que la financiación venga de la Unión Europea, ¿vale? Y la mayoría de los proyectos que nosotros tenemos, menos lo de la última convocatoria, que todo era con dinero nacional, todo se ha hecho con ese dinero. Todo lo último que está haciéndose viene con ese tipo de dinero, ¿vale? Esa es una ventaja. Sí, aquí sí hemos parado 2 meses sabiendo a ver de dónde se sacaba ese finiquito. Sí, claro. Bueno, en cualquier caso, ya te digo, hay un incremento porcentual, no recuerdo cuánto. Ese es el gran problema. Muy bien, pues, ¿alguien más quiere intervenir? Bueno, pues vamos a concluir la sesión. Creo que ha cumplido con las expectativas que esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España quería, y le agradezco pues la claridad con la que ha hablado y sobre todo pues que ha sido pues una exposición muy amena en cuanto al histórico de lo que es la propia universidad. Y es cierto
que lo que ha dicho es que la universidad que nosotros conocimos hace años pues no tiene nada que ver en el momento actual. Ha habido una evolución, ha hecho una crítica realmente pues constructiva y a la vez ha hecho una crítica pues de aquellos aspectos que él considera pues que no se han solucionado y que esperemos que en un futuro se solucionen. Bien es cierto que España ocupa un 10º lugar en investigación, pero en número de publicaciones. En calidad de las investigaciones ya sería otro aspecto a tener en cuenta, ¿no? Y luego, pues que efectivamente la universidad que yo conocí, por lo menos cuando ingresé de becario de formación de personal investigador, no tenía infraestructura. Los catedráticos no se dedicaban a la universidad, estaban trabajando en otros sitios, como era Línea, donde les proporcionaban pues infraestructura, tenían auxiliares de laboratorio, tenían personal de apoyo, y luego las universidades pues, poco a poco han ido pues, haciendo lo que les ha correspondido, ¿no? Y bueno, yo quería hacer un comentario sobre la internalización o internacionalización. Yo creo que no se trata únicamente de hacer grupos en inglés, se trata de sacar las plazas abiertas, como están haciendo todas las universidades escandinávicas. Yo estoy recibiendo cada día ofertas de plaza. Ayer mismo recibí una de Carolina del Norte, de Estados Unidos, que podía concursar, lógicamente, por mucha gente de España. Entonces, yo creo que la internacionalización requiere pues, abrir las plazas a aspectos internacionales y que, lógicamente, esta gente que viene de fuera, que sabe inglés, pues, lógicamente, serían un núcleo de formación, de enseñanza importante para cambiar un poco esta manera de ser, ¿no? Y luego, pues, efectivamente, la gobernanza de las universidades, en la nueva ley de universidades, no sé cómo acabará, pero yo creo que la gobernanza es muy importante y, sobre todo, pues, tener ese plan de fortalecimiento institucional que creo que es fundamental, ¿no? Que los grupos se están reduciendo cada vez más, no tienen el potencial económico ni quizás ese talento de renovación de los grupos que es imprescindible, ¿no? Y que es una pena, ¿no? Y yo creo que las facultades de veterinaria en concreto, quizás el prestigio de la profesión ha mejorado mucho precisamente porque las universidades han hecho una investigación y una generación de conocimiento muy importante y buena. Por lo tanto, yo creo que la profesión ha cambiado en parte debido al trabajo que se han hecho o que se ha hecho en las universidades españolas, ¿no? Y bueno, a ver si estos 6 años que hablaba la doctora Serra se puede conseguir. Yo no sé cuál es el cuello de botella del Ministerio de Sanidad, pero no es el ministerio que más tiene que opinar, ¿no? Es el Ministerio de Universidades que es el que más tiene que opinar, ¿no? Sí, ellos están decididos. Pero la verdad es que con este sistema de formación actual vamos un poco justos. Y otra cosa que le quería preguntar por último, que creo que es importante, ¿qué le parece este sistema que hemos tenido durante la pandemia? ¿Qué ha repercutido en la universidad? El sistema híbrido y todas estas cosas de la enseñanza online. ¿En qué ha repercutido? Debería, además de en el periodo de confinamiento de que aprobaron unos cuantos alumnos más, pero sobre todo yo creo que lo que debería repercutir, y no sé si ha repercutido, eso lo veremos con el tiempo, es que tanto el profesorado como el alumnado, pero sobre todo el profesorado, se ha hecho con las herramientas, con toda la herramienta online, ¿no? Toda la docencia telemática. Y eso debería servir de apoyo, que no de sustitución de la enseñanza presencial. Una herramienta de apoyo, ¿no? Es decir, todo lo que es la preparación de materiales, preparación de vídeos, la videoconferencia, aunque no debemos abusar de ella, porque ya sabemos a lo que nos lleva, a estar enganchados todo el día. Pero yo creo que es una herramienta, no ha habido, no como alguien decía, ¿no? Esto significa un cambio de modelo, no, oiga, el modelo sigue siendo el mismo, modelo presencial, y ahora lo que sí podemos mejorar ese modelo con todo lo que hemos aprendido, deberíamos haber aprendido durante la pandemia. Creo que eso es donde está la clave. Hay universidades privadas como la Universidad de Pamplona, pues que, por ejemplo, en medicina está utilizando un sistema transversal muy importante, donde el alumno es más participativo, se prepara los temas, no tiene por qué enseñar el profesor. Y yo creo que esto también sería muy importante para veterinaria, ¿no? En Holanda, por ejemplo, ya prácticamente el profesor explica muy poco, sino que Sirve de guía. Sirve de guía. Sirve de guía. Exacto. Eso es muy suyo.
Entonces tenemos que cambiar también efectos del profesorado. El número de alumnos que tenemos en las clases nuestras creo Muy que grande. es uno de los handicaps. Ahora nos entran 150 creo, no se puede estar por ahí también. Claro. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, le agradezco de nuevo Muchísimas su gracias. participación. Le quería entregar pues un diploma de reconocimiento al excelentísimo y magnífico señor doctor José Carlos Gómez Villamando, que su intervención ha sido celebrada en el día de hoy con la conferencia titulada El futuro de la universidad y de los estudios de veterinaria, Madrid 13 de junio, firmado por el secretario general y presidente. Esperemos que no sea la última vez que... Nada, a vuestra disposición, ya lo sabes.